tenemos el pabellón o la oreja hasta el conducto auditivo externo y hasta la pared lateral de la membrana timpánica. Hasta ahí llega el oído externo. ¿Estamos? Entonces, encontramos el lóbulo, que es un repliegue de piel, no tiene cartílago, ¿cierto? El hélix, que sí tiene cartílago, ¿cierto? Que tiene un tubérculo auricular ahí, que es un sobrelevantamiento. Tiene el bordecito, que es la escafa, y una fosa escafoidea, ¿cierto? Después está el antihélix, que tiene una rama superior y una rama inferior. Entre ambas ramas tenemos la fosa triangular, ¿sí? Luego, ¿cierto? Este mismo hélix tiene también su propia rama del hélix, que se enfrenta a las ramas del antihélix, formando este espacio chiquitito que está acá, que se llama cimba, ¿cierto? Y el que está debajo, cavidad. Ambas dos, cavidad y cimba, forman la concha de la oreja y dan, ¿cierto?, más hacia anterior el paso al meato auditivo, también poro auditivo externo, que va a dar paso al conducto auditivo externo, que tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea, hueso y cartílago, ¿cierto? Estos tejidos adiposos, grasa. ¿Qué más nos falta mencionar aquí? El antitrago, ¿cierto? Y el trago. Y entre medio, la incisura intertrágica, antiguamente escotadura. ¿Estamos? Luego, ¿cierto? Tenemos la membrana timpánica y su cara lateral. La cara lateral pertenece al oído externo. La cara medial al oído interno. Fíjense cómo el oído interno es una verdadera caja, ¿cierto? Con paredes, ¿cierto? Pero esto está en diagonal, fíjense la posición de la oreja. Esto va así. Por ende también tiene una pared anterior y hacia atrás una pared posterior. ¿Sí? Anterior, posterior, lateral, medial, inferior y superior. Entonces aquí superior tenemos el techo del tímpano. Esto ahí. Inferior, la fosa yugular, donde pasa la vena yugular interna y también, ¿cierto?, algunos nervios. Luego, la pared anterior, que está conformada por la tuba auditiva, que tiene una porción cartilaginosa. Existen aquí músculos, el tensor del vero paladar y el tensor del tímpano, ¿sí? Y además la arteria carótida interna, que entra por el foramen carotidio, se flecta por posterior y después sale por la punta del peñasco, que es esta parte del hueso temporal. ¿Ya? Arteria carótida interna. Eso es de la pared anterior. En la pared posterior tenemos aquí en la entrada al antro, después el antro mastoideo y hacia atrás la celdilla mastoidea. Luego, en la pared lateral, que es esta, tenemos la membrana timpánica, ¿cierto?, con el receso epitimpánico, que es el espacio que está sobre el tímpano, y abajo el receso hipotimpánico, ¿cierto? Después, en la cara medial, que es esta, ¿cierto?, ahí yo debo encontrar la impresión que deja el músculo tensor del tímpano. Cuando digo impresión es como que hubiera una cortina delante mío y yo me pongo aquí. No me veo yo, sino que las impresiones que deja mi forma en la cortina. Entonces fíjense que aquí no es el músculo, porque el músculo es eso, pero se ve la mucosa con la forma del músculo aquí debajito. Además, ¿cierto?, también se ve la impresión que deja el nervio facial, ¿ya? Y debería verse, ¿cierto? Fíjense que acá tenemos al estribo, y debajo del estribo, ahí, de forma ovalada, la ventana vestibular. Después, un sobrelevantamiento, que es esto, que se llama promontorio. Que ese promontorio también deja su huella en la cara medial de la caja timpánica. No ese promontorio, sino que la huella que deja la primera vuelta del caracol se llama promontorio, como un montecito. Y después la ventana coclear o redonda. ¿Ya? Otra cosa que se me había olvidado en la pared posterior es eso, la eminencia piramidal, donde se inserta el músculo estapedio. ¿Ya? ¿Eso es oído qué? ¿Oído medio, externo o interno? Medio. Medio. Esto es medio. La caja timpánica.
Y de aquí hacia adentro, interno. Y en el interno, ¿cierto? Fíjense que están los la zona que está para el equilibrio y para la audición. Cóclea, audición, vestíbulo, equilibrio. Está el vestíbulo, que es esta zona cuadrilátera, ¿cierto? Que está acá. La zona como central, como un chicle así, donde están todos estos conductos, la zona central, vestíbulo. ¿Ya? Y los conductos semicirculares, anterior o superior, que es el más chiquitito, posterior, que es el más largo, y se unen los dos. Fíjense que parece un corazón. Todavía no hay primavera, pero no importa. Y el solo, el huraño, el botado, conducto semicircular lateral. No se junta con nadie. ¿Sí? Y todos llegan al vestíbulo. El posterior y el anterior superior llegan juntos en una rama ósea común. Y este llega solo. Y los tres tienen una zona más gordita, miren, ahí, que son las ampollas. Aquí, zonas ampulares. ¿Ya? Ahora, esto, me preguntaba de buena manera Camila, ¿cierto? Está relleno por, ¿cierto? Un caracol y por un vestíbulo, pero que es membranoso, como el continente, que tiene casi la misma forma que esto, pero es membranoso. Nosotros tenemos solamente el óseo aquí. Ya el membranoso lo vamos a ver en el segundo semestre, ¿cierto? Donde vamos a ver esto mismo, pero lo profundizamos un poquito más. Por último, fíjense el nervio, vestíbulo coclear, que es entero, pero que tiene un nervio o una rama coclear, que es esta rayadita, miren, que va a la cóclea, que tiene su cúpula y su primera, su segunda y su tercera vuelta, 2 vueltas y media que terminan en la puntita que se llama cúpula, y esto que está acá, que es la rama vestibular, que va a ir a inervar al vestíbulo y a las zonas ampulares para determinar, ¿cierto?, la posición de la cabeza y darnos la sensación de equilibrio. Este no es mixto, es solamente sensitivo, pero sensitivo, en el sentido de sensitivo podría ser mixto, porque da sensaciones de equilibrio y de audición, pero no es motor, es solamente aferente. O sea, lleva información de aquí hacia el tronco y hacia los centros. Profe, es el que tiene que ver con el tema del vértigo, ¿cierto? Exacto, sí. ¿Y sale por dónde? Por el meato auditivo interno o conducto auditivo interno. ¿Hacia dónde? Hacia el tronco, ¿cierto? El del olfato, chiquillos, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Fíjense, aquí está el bulbo olfatorio, que es la parte más abombada del nervio. Después viene el tracto olfatorio hacia atrás. Esta zona que es la mucosa amarilla, ¿ya? ¿Cierto? Que son los nervios, ¿cierto? O neuronas. Esta zona aquí tenía una concha superior que está aquí, una media y esta la inferior. Aquí falta un pedacito. Entonces está la maqueta por ahí. Todo lo otro que no es mucosa amarilla, esta es mucosa roja. Está muy ricamente irrigada, que es para calentar el aire, ¿cierto? Este es para recibir las sensaciones de olfato y el resto para calentar el aire. Por eso es que cuando respiramos por la boca el aire entra frío, si respiramos por la nariz el aire se entibia. Después esta parte que está acá, que es la entrada, que es bastante lisa y donde se encuentran los pelitos o vibrisas, se denomina vestíbulo. Y el orificio se llama narina. ¿Estamos? Están los senos o cavidades neumáticas, seno frontal, que por afuera está pintado de verde, pero es la proyección del seno en la superficie. O sea, ahí debería estar el seno frontal. Ahí está. Después, seno, ¿cierto?, efenoidal. Y estas celdillas que están aquí es el seno etmoidal, ¿cierto? Porque aquí está la lámina cribosa del etmoide atravesada por, ¿cierto?, las neuronas olfatorias. Entonces fíjense que acá, ¿cierto?, está el nervio maxilar, o sea, el seno maxilar, que es el más grande de todos. Y ahí están las celdillas, ¿cierto?, etmoidales, proyectadas a la superficie, y ahí están las celdillas. ¿Estamos? Además de los cartílagos nasales, ¿cierto?, que lo vamos a ver más en respiratorio. Aquí está la coana, que es, ¿cierto?, el orificio, que usted cuando abre la boca ve las coanas, ¿cierto? Y al medio la úvula, ¿cierto? El león de Metro Goldwyn Mayer. Está la úvula y las coanas. Esa puertecita que divide la fosa nasal
con la nasofaringe, que es esta, se llama coana. Y eso que está acá es la abertura faríngea de la tuba auditiva, que es esa que estábamos viendo acá. Esa es la tuba. Pues la tuba auditiva, por ende, entonces va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. Y por eso cuando tragamos, se tensan estos músculos, que son periestafilinos, es decir, que rodean la tuba auditiva y la dilatan para equiparar las presiones con la nasofaringe con el oído medio. Entonces así el oído se destapa. ¿Cómo? Como cuando nos echamos gotitas. Pasa las gotitas por el... ¿no? O sea, de aquí hacia allá no debería haber nada, pero a veces cuando estamos resfriados sentimos que se nos tapan los oídos. Y es porque esto está lleno de secreción, de mucus. Y ya se tapa la tuba y no hay comunicación entre el oído medio y el ambiente. Sentimos que realmente se nos tapa porque se tapan de mucus. ¿Estamos? Eso.